Imagina despertarte en el antiguo Egipto y descubrir que alguien ha apagado a los dioses. No es una metáfora. Templos cerrados, nombres borrados de las inscripciones, estatuas cinceladas como si jamás hubieran existido. Y en el centro de todo hay un faraón que ya no quiere ser solo el hijo de Amón, sino el hombre que reescribe la relación entre el cielo y la tierra, Ajenatón. Para muchos es el faraón hereje, para otros, un visionario, para otros, un político despiadado que usa la religión como un arma. Y lo más inquietante es esto. Mires como lo mires, su revolución es real. En pleno Imperio Nuevo, cuando Egipto es rico, poderoso e internacional, él decide romper el pacto más antiguo, el pacto con los dioses. Al principio, ni siquiera se llama Ajenatón. Nace como Amenhotep IV, hijo de Amenhotep III, en una época dorada. Palacios, fiestas, diplomacia con las grandes potencias del cercano Oriente y un sistema religioso enorme que mantiene unidos el Estado, la economía y la identidad. Pero justo ahí está la grieta. Los templos, sobre todo los vinculados a Amón, no son solo lugares sagrados. Son poder, tierras, riquezas, administración y un clero capaz de influir en el reino casi tanto como el palacio. Amenhotep IV crece en ese mundo y, en un momento dado, toma una decisión que parece imposible. Desplaza el centro de la fe hacia Atón, el disco solar. No un dios con rostro, no una estatua que se lleva en procesión, sino una luz que toca la tierra con rayos que terminan en manos. Un símbolo poderosísimo. Si Atón es la propia luz, entonces ya no necesitas sacerdotes que gestionen lo divino. Basta con mirar al sol. Y, sobre todo, ¿quién es el único intermediario autorizado? El faraón. Aquí nace el giro. Ajenatón no se limita a añadir un dios al panteón, como se hacía a menudo. No, eleva a Atón por encima de todos, reduce a los demás y luego empieza a hacerlos desaparecer. Cambia su nombre. De Amenhotep, Amón está satisfecho, a Ajenatón, útil para Atón, el que actúa por Atón. Es un gesto político disfrazado de fe, o una fe que se convierte en política. En ambos casos, es un terremoto. Y para hacer la ruptura total, hace algo aún más audaz. Abandona Tebas, la ciudad de los grandes templos, y funda una capital completamente nueva en el desierto, una ciudad construida para una idea. La llama Aketatón, el horizonte de Atón. Hoy la conocemos como Amarna. No es solo una ciudad, es una declaración de guerra a la memoria. Si no puedes romper Egipto con palabras, lo reconstruyes en otro lugar, desde cero. Y en Amarna cambia todo, incluso el arte. Si piensas en las estatuas egipcias, clásicas, rígidas, perfectas, eternas, con el faraón siempre joven y divino. Con Ajenatón parece que estás mirando otro planeta. El rey aparece con rasgos inusuales. Rostro alargado, vientre prominente, caderas anchas, líneas casi provocadoras. Las escenas familiares muestran besos, caricias, hijas en el regazo, una intimidad que rara vez se representaba así. Es propaganda, claro. Te está diciendo, no soy un rey distante. Soy la vida bajo la luz de Atón. Pero también es una señal. Están haciendo un lenguaje nuevo para contar el poder. Un poder más personal, más místico, casi obsesionado con la idea de que el mundo entero depende de un único principio luminoso. Y entonces la pregunta estalla. ¿Era Ajenatón un monoteísta? Aquí hay que tener cuidado, porque la realidad es más sutil que el mito. Ajenatón pone a Atón en el centro como el único dios, verdadero, para la corte y para el Estado, pero eso no significa necesariamente que la población deje de venerar otras divinidades de un día para otro. Muchos estudiosos hablan de enoteísmo o monolatría. No, existe un solo dios, sino, solo Atón debe ser adorado oficialmente. Y luego está la cuestión más delicada. Esta revolución parece pura espiritualidad, pero en la práctica traslada riqueza y control del clero tradicional al palacio y a los nuevos templos de Atón. Entonces, ¿es fe? ¿Es estrategia? ¿O ambas cosas fusionadas en un proyecto total, donde religión, economía y propaganda se convierten en la misma arma? Mientras dentro de Egipto ocurre todo esto, fuera del país el mundo no espera. El imperio egipcio en Asia está hecho de ciudades vasallas, alianzas, tributos, equilibrios frágiles. Y aquí entra en escena uno de los documentos más fascinantes. Las cartas de Amarna,
una correspondencia diplomática que muestra a gobernadores y reyes aliados pidiendo ayuda, denunciando rebeliones y señalando amenazas. Y es imposible no preguntarse. Mientras Ajenatón construye su utopía religiosa, ¿Egipto está perdiendo el control de su imperio? Algunos lo interpretan así. Un faraón concentrado en el culto y en la nueva ciudad, menos presente como comandante y garante del orden internacional. Otros recuerdan que la política exterior es compleja y no depende solo de él. Pero la impresión narrativa es potentísima. El hombre que quiere iluminar el mundo desde dentro corre el riesgo de dejar que se le deslice por fuera. Y luego está Nefertiti. Aquí la historia se vuelve aún más magnética, porque Nefertiti no es una simple reina consorte. Es un rostro de la revolución. La ves en escenas rituales, la ves con un papel público fortísimo, casi a la par del faraón en muchas representaciones. Y en un momento dado, hacia el final del reinado, las fuentes se vuelven niebla. Desapariciones, nombres que cambian, posibles corregencias, figuras como Esmenkare y la sombra de una transición de poder turbulenta. Es uno de esos momentos en los que Egipto, que normalmente te da la ilusión de una crónica perfecta tallada en piedra, muestra su lado más humano: lagunas, fracturas, silencios. Cuando Ajenatón muere, su revolución no muere de inmediato, pero empieza a ser devorada desde dentro. Su sucesor más famoso es un niño que, al principio, se llama Tutankamón, imagen viviente de Atón. Solo ese nombre te dice que la revolución, formalmente, continúa. Pero luego llega el golpe de teatro. El nombre cambia a Tutankamón, imagen viviente de Amón, y con él la corte vuelve hacia el antiguo orden. Los templos tradicionales reabren, el clero recupera poder y la capital Amarna se abandona progresivamente. Es como si Egipto, después de haber contenido la respiración, exhalara de golpe y dijera: nunca más. Y aquí llega la parte más cruel, la damnatio memoriae. Ajenatón es borrado, no solo criticado, borrado. Su nombre es cincelado, sus monumentos desmontados, sus ideas convertidas en una vergüenza que hay que esconder. Durante siglos, de él queda casi un fantasma. Y precisamente eso es lo que lo hace inmortal hoy. Un faraón que Egipto intentó olvidar, pero que la arqueología devolvió a la vida como un thriller. Porque su historia es un rompecabezas de poder, fe, miedo y control. ¿Cuál era el verdadero motivo? ¿Romper el dominio de los templos? ¿Crear una teología pura y universal? ¿Responder a crisis, epidemias, tensiones sociales? ¿O era un proyecto personal, casi místico, en el que Ajenatón se veía realmente como el único puente entre la humanidad y la luz? Cada respuesta crea nuevas preguntas. Y lo más afilado es esto: aunque su revolución fracase a corto plazo, deja una marca imborrable. Porque demuestra que incluso Egipto, la civilización que parece la más eterna de todas, puede mudar de piel en una sola generación. Puede tomar a sus dioses, sus reglas, su arte, su capital, y reescribirlos. Así que, cuando escuches Ajenatón, el faraón hereje que desafió a los dioses, no pienses solo en un rey extraño con un culto solar. Piensa en un hombre que intentó monopolizar lo divino, desplazar el eje del mundo, decir: ya no hay 1000 voces en el cielo. Hay una sola luz, y yo soy su sombra en la tierra. Y luego piensa en la respuesta de Egipto, una restauración tan poderosa que intentó borrarlo del tiempo. Pero el tiempo, al final, hizo lo contrario. Lo convirtió en el faraón más inquietante y moderno de todos, porque su pregunta sigue siendo la nuestra. ¿Qué ocurre cuando un líder decide reescribir la verdad y la llama luz? Pero el tiempo, al final, hizo lo contrario. Lo convirtió en el faraón más inquietante y moderno de todos, porque su pregunta sigue siendo la nuestra. ¿Qué ocurre cuando un líder decide reescribir la verdad y la llama luz?